vamos a conversar con Arnoldo Canales. Arnoldo Canales es el secretario ejecutivo de una fundación, la Fundación Liderazgo Chile, que busca, incluso tiene ya un proyecto presentado en el Parlamento, que ahí está dormido durante un tiempo, pero está presentado, de crear no solamente la cátedra, sino que además introducir el tema de educación emocional en Chile y particularmente desde los colegios. Y, ojo, hemos estado viendo últimamente situaciones emocionales bien ásperas. Un hombre en motocicleta que se las da con golpear a un automóvil. La gente, cuando hay una segunda vuelta entre dos candidatos que todo el mundo dice que son de alguna forma polos opuestos, se siente intimidado por uno, más vota por quien no quiere que salga que por quien prefiere. Y desde ese punto de vista, en términos emocionales, estamos al debe y las cifras, todas las veces que aparecen, nos muestran más intentos de suicidio, más uso de ansiolíticos, más distanciamiento para conversar este tipo de cosas emocionales en las casas. Y por eso queremos hablar con Arnoldo Canales. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Arnoldo? Muchas gracias. Bien, Fernando, gracias por la invitación y bueno, y el espacio tremendo que nos está dando CNN y obviamente Última Mirada en visibilizar el tema que acabas de mencionar, una temática que hoy día en Chile se menciona, pero siempre la salud mental, siempre el tema del conflicto, de la violencia, queda como un buen titular y seguimos para adelante y no ponemos atajo a un tema que creemos podemos solucionar incorporando, como tú decías, la educación emocional. Ahora, déjame despejar al tiro, preguntándotelo de entrada, ¿cómo distingues tú en el ámbito de esta educación emocional que trabaja con justamente ese tipo de elementos de la personalidad de las personas, cómo distingues, y te lo pongo directamente, al charlatán del profesional que estudia, que sabe, que trabaja esto en términos, llamémoslo, científicos, si quieres? Bueno, primero, la educación emocional tiene dos vertientes y quiero separarlas como tú dices. Primero, lo que es salud mental. La salud mental está abordada desde los psicólogos, los psiquiatras que trabajan la enfermedad. Es decir, cuando el niño vive un proceso, sale de adulto, es un joven adulto y llega con alguna enfermedad asociada a depresión, estrés, ansiedad, lo recibe un profesional que estudió psicología clínica y lo atiende. Y le hace todo un diagnóstico, le hace psicoterapia y ayuda de alguna manera a aplacar todo lo que está viviendo respecto a su propia salud mental. Lo que hace la educación emocional es anticiparse a la enfermedad. Y ahí toco un tema que obviamente tú también mencionas porque efectivamente dice, pero ¿cómo un profesor, un orientador, una persona que no es profesional de la salud mental va a meterse en el ámbito emocional? Porque la educación emocional no es ingeniería nuclear. No, tu mundo emocional, por ejemplo, Fernando, es tan rico y tú quizás te regulas, verbalizas tus emociones, la valías con tu hijo, la aceptas, la legitimas. Y eso, desde tu constructo social, lo incorporas como ente modelador también de los más cercanos, con tu relación de pareja, con tus compañeros de trabajo, con tu hijo, etc. Entonces, la educación emocional no tiene propiedad intelectual, es decir, cualquier persona podría perfectamente a través de ente modelador regular este mundo emocional y tú has hablado, por ejemplo, con Juan Casasú, Amanda Césped, sí. El clima emocional, por ejemplo, en el aula se manifiesta yo primero como la persona que generó un comportamiento y una conducta para replicar en otro. Es decir, yo no puedo enseñar lo que no tengo. Por lo tanto, ahí viene esta gran diferencia con respecto a lo que es el mundo de la salud mental, como desde la enfermedad, y lo que hacemos en educación emocional, que como te decía, es finalmente anticiparnos a la enfermedad que hoy día, bueno, números tenemos de sobra. Sí, te preguntaba lo de la diferencia entre, llamémoslo así, yo me acuerdo en un momento dado que el creador de la cienciología dijo una frase que causó mucho estupor en su momento, porque dijo, mira, si tú quieres efectivamente tener mucha plata, crea una religión. La gente
está necesitada de escuchar a gurúes, de escuchar a profetas, de escuchar a sacerdotes que les dicen dónde tienen que ir, porque si es que tienen que tomar ellos mismos las decisiones, eso le apesumbra, les trae una carga tan grande que de repente no saben cómo hacerlo y por lo tanto están dispuestos a pagar lo que sea si es que se los dice una persona sentado en un púlpito un poco más arriba. Y por lo tanto, me imagino, debe haber aparte de las personas que son serias en la materia, mucho espacio para que haya personas que, canalicen básicamente desde la charlatanería este tipo de cosas. Bueno, lo estás diciendo en este momento. Fíjate que la pandemia lo que vino a hacer con respecto al mundo emocional, vino a sacarnos el velo. Es decir, las personas no hablaban de emociones. Apareció el miedo, la incertidumbre, la desesperanza, la angustia, y te encuentras con familia en 30 metros cuadrados donde empiezan a interactuar con respecto a conductas de violencia, agresividad, el reconocimiento también de la persona que está al lado mío, que quizás no quiero vivir con ella, y empiezo a tomar conciencia de este mundo emocional. Por lo tanto, la pregunta que tú me haces, efectivamente, vino toda una moda respecto al mundo de las emociones y te encuentras con de todo. Es decir, hoy día cualquier persona dice, yo hago charlas, yo hago cursos. Gracias a Dios, la Fundación Liderazgo Chile, que yo tuve la oportunidad de crear también por una crisis que yo viví laboral, que después te puedo comentar cómo el mundo emocional impacta también en que 7 de cada 10 chilenos se vayan de su trabajo, por ejemplo, por el tipo de jefe. No sé si has escuchado, si no te gusta te vas, para eso te pago, la puerta es ancha, como el miedo y la despiértate más temprano, claro, levántate más temprano y ándate más tarde, eso es lo que tenés que hacer, digamos. El 70% de los liderazgos en Chile están fundamentados en el miedo y la desconfianza. Es potente. Yo impongo el miedo para que mi gente sea productiva, no llegue tarde. Entonces, todo esto se empezó a poner de moda. Y tenemos la suerte hoy día de haber generado redes. Yo no soy el experto, yo siempre soy un buen divulgador. Pero uno en la vida, la inteligencia, como dicen, no se basa en saber de todo, sino en lo que poquito que uno sabe, ponerlo a disposición de los objetivos. Y nosotros como sociedad civil, ¿qué hacemos? Trabajamos con Rafael Vizquerra, con Eva Milicic, trabajamos con Richard Davidson de Estados Unidos, hemos incorporado a Antonio Damasio, doctor de neurociencia de la Universidad de Harvard, Daniel Goleman. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos los mayores expertos para que puedan incorporar el mundo emocional y además la neurociencia, no solamente en el mundo educativo, sino que la gente entienda que esto no es olor a incienso, que la educación emocional no es algo etéreo, no es el profesor hippie que se le ocurrió una locura de llegar donde el director de un colegio a hacer yoga y mindfulness porque se le ocurrió. Hoy día está comprobado, Fernando, que la disposición emocional es la que determina la capacidad de aprender. Y eso es clave. Y no solamente eso, la educación emocional tiene una gran cantidad de beneficios, sobre todo el ejemplo que tú pusiste, el motorista. Ese motorista que saca la cadena, que va y se acerca y pasa de la rabia a la ira, y luego toma esta cadena y la forra al ventanal, es decir, wow, este tipo no tuvo ni la capacidad de reconocer esa emoción en fracción de segundo, nunca se reguló, y podría así también, como hay gente que apuñala, mata a su esposa, comete femicidio, etc. La violencia hoy día se apodera de todos los elementos que hoy día están presentes en una sociedad que no hemos sido educados para una educación integral. Claudio Naranjo lo decía, tenemos una educación que solamente ha construido trabajadores, pero sin desarrollo humano. Y no podemos pretender tener desarrollo humano si es que no hay evolución social. Tenemos que buscar esa evolución social a través de una educación integral. Y esa es la gran respuesta, que lo decía Maturana, lo decían mucho. Tenemos una educación solamente para trabajadores. Entonces, cuando viene esta persona, vuelvo al ejemplo del motorista, si este joven hubiera tenido educación emocional, primero, la emoción de la rabia es una emoción súper potente. Es la emoción de la justicia, es la emoción que pone límites. Dice, wow, hasta aquí llegaste. Pero la conducta y el comportamiento asociado a esa rabia es lo que uno tiene que regularse. Y ahí donde tenemos el gran problema. El bullying, el ciberbullying, los problemas que tenemos como sociedad nacen de esta carencia. Y ahí donde viene una respuesta desde la sociedad civil, ojo, porque esto no somos yo fui, a mí no me conocía nadie, y yo fui como un William Wallace con una banderita a golpearle a un diputado, mire, queremos hacer esto. ¿De qué estás hablando? Qué lindo lo que hacen. Como volvemos un poco al de este olor a incienso. Hasta que en un momento la Comisión de Educación
después de golpear puertas, en 2018 nos escucha y de derecha, izquierda y centro dice, wow, qué potente incorporar educación emocional como proyecto de ley. Se lo presenté a la ex ministra Marcela Cubillo en su despacho, le encantó y yo le dije, ministra, esta puede ser la ley más importante de los últimos 100 años, porque cuando nos comparan con Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia, primero, nos tienen 1000 años de ventaja y no necesitan leyes de educación emocional, porque cuando tú vas a estos países, el respeto, la toma de conciencia y todas las caricaturas que vemos en un meme cuando un europeo recoge los papeles en un estadio o cuando te dicen que en Europa no vayas a cruzar en rojo porque todos te miran mal, es desarrollo de conciencia. Y el desarrollo de conciencia emocional radica en yo ser capaz de ser una persona que de alguna manera me involucro en mi mundo emocional de manera tal que logro estar en equilibrio. Imagínate, Fernando, el 50% de los presos que hoy día hay en Chile parten su carrera delictual a los 13 años. ¿Qué pasó con esos niños? ¿Dónde están sus redes de contención? 1.900 personas se suicidaron el año pasado en Chile. Casi el 30% son jóvenes entre 15 y 23 años. Un joven que se suicida en Chile, migrante, puede ser chileno, por bullying, por ejemplo, un niño de 13 años, ese niño, ¿qué hace? Busca un cofre, lo abre y no tiene nada de dónde apoyarse. No tiene autoestima, autoconcepto, automotivación, no trabaja la resiliencia y dice, para adelante no encuentro nada. La pérdida de esperanza y termina atentando contra su vida. Este tema es tan bonito y es tan profundo que yo le digo siempre a los profesores, hoy día tuve reunión con Cristian O'Ryan de la superintendencia en un webinar, y le decía, esto tiene que incorporarse, y por eso yo estoy tan agradecido de tener estos espacios en CNN y que la gente diga, oye, si esto no es broma, esto no es el profesor hippie, esto es lo que necesita la sociedad. Se lo presentamos a todos los candidatos, se lo mandamos en escrito, que incorporen esto. Boric tiene algo asociado a la salud mental, pero por encimita. Y aquí es donde tenemos que hacer fuerza para que esto pueda realmente transformar. Arnaldo, aquí es muy interesante lo que has descrito, porque es bastante amplio. Aquí hay una serie de situaciones que lo voy a plantear de la siguiente manera, nosotros en Chile nos mentimos, pero con una facilidad impresionante. Nos creemos que porque damos un par de pesos en la Teletón somos, pero de los países más generosos que pueden haber en el mundo. Porque estamos todo el tiempo mirando diarios donde dicen cosas buenas de nosotros. Cada vez que un diario dice, oye, extraordinaria estadística A, B o C en Chile, se publica aquí 3 veces más porque andamos siempre buscando que nos levanten en algún podio, en alguna situación. Y sin embargo, somos extraordinariamente conservadores, Arnaldo, para incorporar situaciones nuevas. Te voy a poner el ejemplo de lo que tú has dado, la educación emocional. Vas a tener un montón de personas que van a decir, ¿qué educación emocional? Bueno, esa cuestión, con eso van a introducir, no sé, que los tipos se casen con quien quieran, que hagan cualquier tipo de cuestión. No, hijo, aquí hay que ser recto, aquí hay que ser estricto, en este tipo de cosas hay que pasar materia, tienen que saber la materia y así crecen, y así se desarrollan, y así les va bien en la vida. Me fue bien a mí. Así dicen ellos. A mí me fue bien así. Y por lo tanto... A mí me pegaban y no me pasó nada. A mí me pegaban y nunca jamás me pasó nada y yo no terminé tonto ni ninguna cosa al respecto. Somos tremendamente conservadores para los cambios que tienen que ver con fenómenos psicológicos o culturales, Arnaldo. Y eso, ¿cómo se introduce dentro de una sociedad una idea? De hecho, tú dijiste que hace tiempo que pusiste este proyecto de ley en el Parlamento y debe estar cri-cri más o menos desde entonces, ¿o no? La carpeta 480 de millones, claro, en alguna biblioteca por ahí guardada. Por eso, entonces, ¿cómo a un país que es conservador para hacer las cosas, cuando tú cambias una cosa, cuando tú hablas, de pronto empiezas a hablar en dos géneros, amigos y amigas, de repente tú tienes una parte de la audiencia que dice, ¿qué te creí, weón? ¿Qué esto de que estáis metiendo amigas y amigas? ¿Por qué no decía amigo y todos entendemos que somos todos?
hay dificultades muy serias para incorporar variables nuevas porque se interpretan todas como que tienen una intención de afectar el statu quo de lo que había. Sí, mira, te voy a contar algo que no suelo decirlo, pero quiero ser autorreferente en esto. Yo vengo de una familia disfuncional. Mi papá era el papá que iba a comprar cigarro y volvía a los 6 meses. La típica caricatura, ¿no? Que mi mamá, desde que yo nací hasta los 13 años, era alcohólica. A los 13 años mi mamá le vino un derrame cerebral producto del alcoholismo y tuvo una hemiplegia. Yo a los 9 años y los riesgos psicosociales que tenía, estaba probablemente clarito para ser un delincuente. En ese tiempo se acuerda que no hacía flight, era punga, la palabra punga sí. Y el Kuma era la versión 2.0 del niño malo. Pero yo tuve la oportunidad a los 9 años de entrar a una institución social que me abrió las puertas, y esa institución social eran los Scouts. Mira lo que te voy a decir, la agrupación juvenil más grande del mundo, que es gratuita, y los Scouts me salvaron la vida. Y todo lo que yo aprendí de habilidades socioemocionales, y que inclusive yo llegando a hacer el aseo en una multitienda, llegué a los 6 años a ser gerente de sucursal. Lo que te quiero decir con esto, y más allá de contarte brevemente como este tránsito de mi vida, es la pregunta que tú me haces. ¿Cómo logramos efectivamente entender que la educación emocional no es un tema de adoctrinamiento, no es un tema que esté enfocado en tener una mirada rígida de la educación y que no considerar el aspecto cognitivo? Porque el lenguaje, las matemáticas y las ciencias son importantísimas para la sociedad. Pero fíjate la dicotomía que tenemos como sociedad. Después que este niño sale de la educación parvularia, se va al colegio, se va al liceo, va a la universidad y entra al mundo laboral, probablemente lo contraten por lo que sabe, pero en el 99% de los casos lo van a despedir por la forma de ser. Y tristemente, además, las empresas, las organizaciones, los líderes, los empresarios, gastan recursos todos los meses y todos los años en capacitar a sus equipos de trabajo en lo que se llaman habilidades blandas. Trabajo en equipo, escucha activa, asertividad, manejo de conflictos. Nos mandan a los resorts, papelógrafos, POSIT, y se dan cuenta que cuando salimos al mundo laboral, el jefe es déspota, los liderazgos se fundamentan, como te decía, en el miedo y la desconfianza, no trabajamos colaborativamente, somos individualistas, competitivos y desconfiados. Entonces decimos, wow, todos los problemas que tenemos como sociedad nacen ¿de dónde? De acá. Tenemos que anticiparnos a la enfermedad y eso es potente. Fíjate que además esto no solamente el mundo laboral o la educación, la segunda causa de muerte que te decía en Chile son el suicidio de los jóvenes, la tercera causa son los suicidios de los adultos mayores. El abandono, la soledad y la tristeza son las 3 emociones que menos regula un adulto mayor. Ya vivieron todos sus lutos, sus hijos se casaron, su esposa a lo mejor falleció, no tiene hermano y están solos. ¿Cómo nos estamos preparando para vivir ese mundo interno? Entonces aquí la reflexión es más profunda. Esto no tiene que ver con el programa de gobierno, tiene que ser un tema de política de Estado. Porque, ojo, esto no tiene que ver solamente con Chile, Fernando. Perú, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Venezuela, tenemos esta carencia porque el modelo es muy conductista. Todavía el profesor te castiga o te premia por la nota que te pone. Sí. ¿Qué pasa? Eso que y ojo, dale. Con este término, el poder del conocimiento no lo tiene el profesor, está acá. La mayor biblioteca del mundo está en el celular. Entonces, saquémonos la venda y digamos, wow, transformemos esto. Si yo lo vivía en carne propia, si yo era el que hacía bullying, yo era el pinganilla, el pelusa, el desordenado, y yo no tenía ni familia ni el colegio, me salvaron los scouts. Ahora, entonces, lo que hay, resignifiquemos el amor, a eso es lo que voy yo en el fondo. Bueno, es que ahí es donde de alguna manera, y esto lo voy a hacer nada más que para el beneficio del diálogo, digamos, de ahí aparece las visas de escepticismo, digamos, de desconfianza, y dicen, ok, pero claro, tú traes esta idea de generar relaciones amorosas, como decía el profesor Maturana, que todos los niños son seres amorosos y ellos a medida que van creciendo, de la forma como lo están educando, cambian ese amor por resistencia, sospecha, desconfianza, rabia, enojo, en fin. ¿Cómo se enseña una cosa así
sin que, vuelvo a la primera pregunta que te hice, Arnaldo, sin que esto adquiera características, si tú quieres, de, no sé, de tener a la Pilar Sordo de cabecera, digamos, siempre. Sí, te entiendo. Primero, sensibilizar, porque aquí hay mucho desconocimiento. ¿Y sabes dónde está la gran oportunidad que hoy día la neurociencia pone a disposición los estudios del cerebro, a disposición de la educación? Porque cuando tú hablas, por ejemplo, con un profesor, que me tocó una vez hablar de la amígdala cerebral, y un profesor me levantó la mano y me dijo, Arnaldo, a mí me operaron de amígdala, ¿de qué me estáis hablando? No entienden el tema del cerebro, que tiene efectivamente ciertos conectores que disponen o no disponen al ser humano para el aprendizaje. Si yo estoy en una situación de miedo, estoy en una situación de estrés, la amígdala cerebral yo lo digo, se me cristaliza, o viene este secuestro amigdaliano y no le manda la información a la función ejecutiva. Si yo como profesor entiendo eso, obviamente voy a empezar a incorporar que el clima emocional del aula vaya a ser mucho más propicio. Por lo tanto, tomando esta referencia que tú haces con respecto a esta resistencia, lo que hay que hacer es sensibilizar al profesorado y trabajar a través de objetivos triangulados, estudiantes, profesores y la familia. Ahora, muchos van a decir, Arnaldo, esto viene de la casa, no vengáis a meterle más pega a los profesores. Sí, pero el Estado también hoy día tiene una responsabilidad, porque el papá, la mamá también carece de formación. Hoy día los niños que viven en escuelas públicas, viven en entornos de riesgo psicosocial, van al colegio público motivados por dos cosas, por el desayuno y el almuerzo. Y muchos de estos niños no los llevan ni los papás. Por lo tanto, ¿quién tiene que dar esta red de contención? Muchas veces el apoderado del profesor, el orientador, las redes de contención que están en la escuela. Por lo tanto, yo siento que de alguna manera toda esta duda o esta desconfianza que hay es propia del constructo mental, porque es muy cómodo para un profesor seguir como estaba, es muy propio de un profesional seguir incorporando el mío porque es más cómodo, porque aprendió así, es más fácil, le meto la presión y chicoteo nomás, y total después yo me conecto y los tengo a todos con miedo. Pero cuando se va el jefe, ¿qué pasa? Uf, se fue el jefe, no, ya no está el auto, miran por la ventana, uf. Todo lo que vivimos cotidianamente, las licencias médicas, Fernando, casi el 60% de las licencias médicas en Chile son por depresión, ansiedad y estrés. Y detrás de eso está el concepto de tirar licencia por un mal jefe. Entonces, la educación emocional, ¿cómo la podríamos trabajar desde el reconocimiento de validar el mundo emocional, por ejemplo, en los niños? Los micromachismos que todavía están tan incorporados en los estilos de crianza. Ojo, los niños no lloran. Sécate esas lágrimas. Ay, ¿por qué lloras por ese? Si se te rompió la muñeca, yo te compro 3 en el supermercado. ¿Qué estoy haciendo con ese niño? Invalido su emoción, no la legitimo, no la acepto. Y ese niño después dice que llorar no es de hombre. Si tiene miedo, un hombre no puede demostrarlo. Fíjate que esto es tan potente. Mi papá recién me dijo que me quería a los 38 años. Cuando yo, después de mucho tiempo y con miedo en el teléfono, decirle que lo quería también. ¿Por qué me pasó eso? Venía con una coraza, el ser invulnerable, la mirada del superhéroe. Fíjate lo rico hoy día la nueva generación en eso, Fernando. Hay varios psicólogos clínicos que hoy día hablan mucho de esto, y yo he tenido harta entrevista con respecto a ese tema, que podemos transformar la sociedad, sí. Un estilo de crianza respetuosa, incorporando desde la teoría del apego varios elementos que pueden propiciar un espacio para construir una mejor sociedad. Por último, Arnaldo, cuando tú tienes, por ejemplo, en el ámbito político, una segunda vuelta entre dos personas, cada uno de ellos potente en su quehacer profesional, pero que tienen pensamientos que parecieran fueran total y absolutamente antagónicos. Y tú tienes a un país que tiene que votar por uno de los dos para ser presidente de la República, y por lo tanto muchos van a transar muchas de las cosas que creen para apoyar a quien creen menos malo que el otro, y así en los dos casos. Pero no cabe la menor duda que tú estás en un país que ha escogido, mucho más que otros, ha escogido a dos personas con posiciones que son extraordinariamente antagónicas, digamos. ¿Qué nos dice del país eso? Que al final se impone el miedo.
se impone que cada uno le impone el miedo al otro. Si tú te fijas, esta polarización, cada uno de los candidatos, nosotros tenemos una visión bastante apolítica, pero si uno ve las dos miradas de este tema, cada uno impone el miedo del otro para que yo incorpore esa emoción como un factor de decisión frente a la votación que tengo que ejercer en la próxima elección. Fíjate, desacreditando, invalidando, no visibilizando también estos puntos de acuerdo. Tú mencionabas a Maturana, no deberíamos hablar de la oposición, sino de la colaboración. ¿Cómo cambiaría un poco el enfoque de la política en Chile? Yo fui en un momento invitado a ser constituyente, me bajé por razones laborales, y yo hoy día siento que estamos totalmente polarizados. Y fíjate, hay un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts donde hablaban de las fake news. Tú sabes que las fake news, cuando tú tiras una fake news, lo primero que te impresiona es la sorpresa como emoción. Después te da rabia y te genera miedo. Por lo tanto, te posibilita propiciar replicar o reenviar esa información en más de un 70% de una noticia verdadera. El estudio está ahí, y eso lo hicieron en Twitter y todo. Cómo el mundo emocional está tan potente que hoy día hay una institución que se llama Fact Check que te va validando, ¿no?, lo que dice el otro también. Entonces, hoy día no creemos en nada y ponemos todo en duda. Y nos enemistamos con los hermanos, nos enemistamos con los amigos, los sacamos de los grupos de WhatsApp, estamos eliminando gente de las redes sociales porque hoy día hay bando, y eso es realidad. Hoy día yo siento que esta semana yo he mirado las redes sociales y digo, wow, ¿para dónde vamos? La impulsividad, el menosprecio, la falta de empatía, la incapacidad, y toco el tema de Oliva, con el tema de las emociones morales, Fernando. Si esto también se incorporara como emociones de trascendencia para trabajar la ética y los valores, yo, como tú, muchas veces hablamos del cararrajismo en Chile, no les da vergüenza. No tienen el rechazo, no les duele el alma. Tú sabes que un valor, a diferencia de una creencia, es que cuando yo traspaso ese valor me duele el alma. Es decir, ay, se nos fue para tanto, sí. Y mirándola a los ojos te vas mintiendo. Y dices, oye, esta persona no tiene nada de ética y carga valórica. Y esto se tiene que trabajar también en los niños. Si yo me robo un lápiz y me pilla mi profesora, me daría vergüenza, debería sentir la aversión de mis compañeros, el rechazo, el enojo, culpa por lo que hice, y debería propiciar un espacio de reflexión para poder cambiar esa conducta. Probablemente tú lo hiciste con tu hijo, esto no se hace. Mira las consecuencias. Mira esto, la narrativa que yo incorporo en un proceso de ejercitar el aprendizaje en un niño es súper importante. Por eso somos entes modeladores, no de lo que decimos, como tú dijiste, porque en Chile, mira, somos los reyes del compromiso verbal. Sí. Nos juntamos, te llamo, quedamos en eso, hacemos el asado. Claro. Compromiso verbal, tú lo dijiste al principio. Y después estamos llenos de gente empática, Fernando, pero después somos tan empáticos que terminamos apagando la tele. Porque la empatía tiene una emoción éticamente neutral. Porque yo te puedo infligir dolor y daño, porque te conozco tan bien que te puedo tirar un buen mensaje que te duele el alma, porque empaticé tanto con tu mundo, pero la compasión amorosa, que lo dice también Juan Casasola y otro, es cuando yo me dispongo a ayudar al otro con una genuina intención de aliviar su dolor. Oye, Arnaldo, ¿cómo las personas que nos están viendo pueden acceder a saber más de esto? ¿Tienen ustedes un sitio web ahí con toda la información? Sí, bueno, muchas gracias por dar esta ventanita. Tenemos en Flitch.org, la Fundación Liderazgo Chile, tenemos programas gratuitos, tenemos un diplomado que vale $230, 180.000 pesos, con los mejores profesionales en educación que hay en Hispanoamérica, y no lo digo por modestia aparte, sino porque los buscamos, porque es un trabajo social. Y además estamos haciendo alianzas gratuitas con municipalidades para capacitar a los funcionarios, a los trabajadores, escuela para padres, que el papá se capacite. Oye, a mí me tienen que enseñar de esto, si yo no sé, tengo la impulsividad acá y le pego a mi hijo. ¿Cómo lo hago? Trabajar con los niños, primera infancia, los jóvenes. Nosotros tenemos un programa con los freestylers, los que hacen batallas de gallo, sí, para que los jóvenes verbalicen esta emoción contenida a través de la música. Bueno, muchas cosas. Okay, todo eso está en Flitch.cl, ¿no? .org, claro, .org. Ahí está. Y las redes sociales, Instagram, siempre estamos subiendo cosas, así que agradecido, Fernando, muchas por el gracias espacio y CNN nos haya abierto el espacio. Así que feliz de hablar en otra oportunidad también en la radio. Muchas gracias, Arnaldo, que te vaya bien. Chao. Listo, un abrazo, que estés bien. Chao, chao.